muy cordial bienvenida a esta nuestra penúltima sesión ya del semestre. Comentábamos hace un momento que por un lado ha pasado muy rápido este semestre con ustedes. Por el otro lado, pues siguen siendo tiempos muy difíciles en donde no tenemos la oportunidad, pues, literalmente de convivir en un mismo espacio. Sí tenemos la oportunidad de pensar, pero quedaría yo por efectivamente poder físicamente compartir con ustedes un espacio. Para eso falta mucho tiempo. En agosto, aparentemente, por lo dicho por el rector, algunas carreras ya van a tener clases presenciales. En la facultad, pues muy claramente teatro. Imagínense ustedes dirección escénica por Zoom, pues está difícil. Geografía, que pues requiere también prácticas, y quizá también pedagogía en algunas asignaturas, pero algo me dice que en el caso de filosofía, pues no. Vamos a seguir por esta vía, vamos a seguir sumeando. Pero bueno, pues al menos tenemos esta oportunidad. Bien, el día de hoy y el próximo jueves vamos a pensar en torno a Carta sobre el Humanismo. Estuve pensando mucho cómo presentar esto, porque es la cantidad de temas que toca Heidegger en esta carta es impresionante. De manera que, pensándolo un poco, decidí dividir la presentación en 4 momentos. El primero es un preludio. Ahora nos vamos a dedicar a este precisamente. El segundo momento es un diagnóstico, o el diagnóstico que lleva a cabo Heidegger, que lo divido en lo divido en 3 momentos, que es el lenguaje de la metafísica, el segundo es el humanismo, y el tercero es el olvido. El tercer momento es un interludio, y el cuarto momento es lo por pensar. Idealmente, el día de hoy nos concentramos en los primeros 3 momentos y dejaría el cuarto, lo por pensar, para el jueves entrante. Este es el plan. ¿Qué es lo que vaya a suceder? Pues quién sabe. Esto no lo podemos saber sino hasta que suceda. Obviamente, esto lo saben, pues pueden intervenir ustedes cuando lo consideren necesario, pertinente, deseable. Simple y sencillamente, pues, alcen la mano y les damos la palabra. Bien, dado que, otra vez, ¿no?, tenemos tan poco tiempo, lo que he hecho, lo que hice, lo que escribí, son unas notas que les voy a compartir a ustedes para que las podamos ir leyendo y comentando, pues, ¿no? Voy. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, vale. Muy bien. Entonces, otra vez, ¿no? Son simple y sencillamente unas notas. Lo que me gustaría es que estas notas se convirtieran en una carta. Esta sería mi deseo más íntimo, el poder llegar a escribir una carta. No sé si una carta sobre el humanismo. A mí me gustaría más bien que fuese la carta sobre el olvido. Por eso titulo las notas, ¿no? Si no hay olvido, no hay mundo, ¿no?
Esta es la tesis que voy a tratar de desarrollar a lo largo de estas 2 semanas, ¿no? Otra vez, si no hay olvido, entonces no hay mundo. Y comienzo con una cita de Heidegger, que son 2 interrogantes. Es, ¿de dónde saca el pensar su medida? ¿Sí? Y medida acá es una especie de armonía con el ser, ¿sí? El pensar es el pensar del ser. Y dice, ¿y cuál es la ley de su hacer? Es interesante que Heidegger, el antimoderno, por decirlo de alguna manera, se sirva de 2 conceptos muy modernos, que son precisamente la medida y la ley. La medida, otra vez, es la copertenencia con el ser, el pensar es el pensar, el ser, sí, y la ley es el dejar ser, ¿sí? Es decir, no imponer precisamente una determinada ley, sino la ley sería la libertad, el dejar ser. Y inmediatamente después dice Heidegger, el CH es carta sobre el humanismo, ¿no? Para que, si quieren revisar ustedes después estas notas, pues adelante, ¿no? Dice, al hombre le queda abierta la pregunta de si encontrará lo destinal y adecuado a su esencia, aquello que responde a dicho destino. Vean ustedes, es impresionante, es muy, muy platónico Heidegger acá. No sabe. Es decir, lo único que sabe es que la apertura está en la pregunta. La pregunta hay que hacerla, la pregunta hay que experimentarla una y otra vez. Pero si esta pregunta nos lleva a nuestro destino, esto no lo sabemos. El destino está abierto. Es que quiero que lo veamos desde un principio, ¿no? El destino no está predeterminado. El destino es posibilidad, queridos amigos, ¿sí? No está señalado de inicio cuál sea el destino del pensar. No sabemos cuál es el destino. Y tampoco sabemos si vamos a poder llegar al destino. Si me apuran, lo que diría es que si logramos pensar, estamos en el destino. Si logramos pensar, estamos en el origen. Si logramos pensar, estamos en el destino. ¿Por qué digo esto? Por lo que sigue. Toda refutación en el campo del pensar esencial es absurda. Vean ustedes, ¿no? ¿Qué ha hecho la metafísica a lo largo de su historia? Saben que me chocan estas cosas así, absolutistas, pero digamos que ¿qué ha hecho la metafísica en gran parte de su historia? Pues precisamente refutar, ¿sí? Es decir, un pensador a otro. Y lo que dice Heidegger es precioso. Dice, esta forma de ser y de hacer es absurda. Porque dice, la disputa entre pensadores, vean ustedes nada más, la disputa entre pensadores es la disputa amorosa de la cosa misma. ¿Sí? ¿Qué es disputa amorosa? Un diálogo pensante. Permitir que la cosa misma en el diálogo, en este diálogo reflexionante,
en este diálogo pensante, permitir que la cosa misma se muestre. Y esto otra vez se tiene, por eso les he dicho, y ahora lo reitero, filosofía es filodiano. Filosofía es el amor a pensar conjuntamente. ¿Con qué objeto? Entre comillas, ¿con qué objeto? Con el objeto de que la cosa misma se muestre. Y ahí está el olvido, queridos amigos. Por eso digo, por eso escribo inmediatamente después, lo que hemos olvidado es disputarnos amorosamente la cosa misma en el pensar. Esto es lo que hemos olvidado. A esto nos ha llevado la historia del ser. A distintos olvidos, ya vamos a ver. Por eso titulo las notas, si no hay olvido no hay mundo. Pero literalmente lo que hemos olvidado, y no es solo culpa nuestra, ya lo veremos, ¿no? Es decir, el olvido no es un acto exclusivamente del ser humano. Pero en fin, lo que hemos olvidado es disputarnos amorosamente la cosa misma en el pensar. Entonces, hemos olvidado por lo pronto dos cosas. Vean ustedes, hemos olvidado el amor. ¿Qué cosa? ¿No? Y hemos olvidado el pensar. Cada vez, déjenme decirlo así, cada vez resulta más difícil pensar. Cada vez resulta más difícil pensar la cosa misma. Por eso hago acá, me refiero a de la experiencia del pensar, ¿no? En donde, muy a tono con lo que estamos diciendo, ¿sí? Dice, la tarea del pensar, vean ustedes, ¿no? Es una tarea, Aufgabe, ¿sí? Lo tenemos que llevar a cabo, ¿no? La tarea del pensar sería más propicia si en el pensar existiesen ya adversarios y no simples enemigos, ¿sí? Es decir, yo no quiero que en el pensar el otro acepte todo lo que estoy diciendo. No, 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 no. Eso no es diálogo. Diálogo es adversidad. Recuerden, ya pasó. Recuerden el Polemos Heracliteo, ¿sí? Armonía es guerra. ¿Guerra en qué sentido? Tensión. Si no tensamos las cosas, si no tensamos nuestro instrumento nuestro instrumento de cuerda, ¿sí? Si no lo tensamos de manera adecuada, pues no hay notas, hay ruido, pero no hay armonía. Y ruido lo hay constantemente y cada vez más. He de decir, bueno, hasta me callé ahorita porque pasó el helicóptero. ¿Se dan cuenta ustedes? Cada vez estamos más rodeados de ruido. Y no estoy pensando solo en el ruido físico, sino en el ruido mental también, ¿sí? No nos dejan ser. Es impactante cómo, y esto lo podemos experimentar cotidianamente y todo el tiempo, cómo el diálogo, si es que podemos hablar de diálogo, se lleva a cabo con estas cosas. ¿No? Caminamos chateando o viendo cosas. Es decir, ya no miramos de frente. Ya no sabemos cómo está el día. Porque caminamos así. ¿No? Nos vamos a tomar un café y seguimos. ¿Sí? Estamos trabajando, estamos tratando de pensar. Y la fregadera esta, plic, 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 ¿no? Porque te están llegando mensajes. Y entonces
se conflictúa uno. ¿Y qué tal que es un mensaje importante? Entonces, está uno leyendo, pensando, pero al mismo tiempo la cosa esta te demanda. Te demanda. ¿No? Es como la voz, no interior, sino la otra, ¿no? Ábreme, ábreme, léeme. Y entonces, claro, no se rían, es en serio. Cada vez hay más ruido, queridos amigos. Y somos permisivos. Permitimos. Somos nosotros los que permitimos eso, ¿sí? Que nos interrumpan constantemente. Por eso es cada vez más difícil encontrar adversarios. Enemigos es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero encontrar a amigos polémicos, si me lo permiten decir así, ¿sí? Es cada vez más difícil. Razón por la cual, y ahora regreso a Carta sobre el humanismo, ¿sí? Estoy siguiendo esto, ¿no? Lo que tenemos en la pantalla. Dice, permítanme, dice que el pensar es, ¿sí? Quizá lo debía haber puesto en cursivas, pero en fin, eso lo puedo hacer después. Que el pensar es significa que el ser se ha adueñado destinalmente de su esencia. Adueñarse de una cosa o de una persona en su esencia quiere decir, vean ustedes, quiere decir amarla, quererla. Pensado de modo más originario, querer significa disculpas. Pensado de modo más originario, querer significa regalar la esencia. ¿Ven ustedes? La esencia se dona. Es un regalo. Es un ofrecer. Es una donación. Sin pedir nada a cambio. ¿Sí lo ven? Es una donación, es un regalo amoroso. Es decir, la esencia es un regalo amoroso sin segundas intenciones, como diría mi maestro. No persigo nada. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? No persigo nada más que lo que estoy experimentando. Nada más. Pensar la esencia es estar en ella y nada más. No hay algo que vaya más allá, pues. Bien. Ahora fíjense ustedes, doy un vuelco, o vamos a dar un vuelco, espero que lo logre. Porque en la misma carta sobre el humanismo, hace una advertencia Heidegger que me parece que tenemos que tener hiper presente, porque es como si se estuviera dirigiendo a nosotros, muchachos. Es decir, es una sentencia, la siguiente, es una sentencia universal, si me lo permiten decir así. Dice, tenemos que volver a invocar aquello que es capaz de provocarle un terror a nuestra existencia. Quizá no les guste el terror, pero a lo que se está refiriendo Heidegger acá es a una experiencia fundamental. No se está refiriendo a cualquier experiencia, no, una experiencia que ¿sí? Que nos golpee, que golpee nuestro ser,
que nos haga, si quieren ustedes, asombrarnos, ¿sí? De que efectivamente ahí están las cosas, de que efectivamente ahí está el mundo, de que efectivamente lo que no hago es pensar, que lo que efectivamente sucede continuamente es el olvido. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Y el provocar un terror, para quedarnos con, van a ver ustedes por qué habla de terror, o sea, tampoco es gratuito. Pero es despertar o provocar un terror, tanto en lo individual como en lo colectivo. Las dos cosas. Otra vez, pensar hay una comunidad en el pensar, ¿sí? Entonces, el despertar es el con, el Mitsein heideggeriano, no el ser con del que habla en Ser y Tiempo. Entonces, es un despertar individual, por un lado, y por el otro lado, comunitario. Y dice, ahí viene, ¿no? Perdón, dejen de mostrárselos. Ahí está. Dice, ¿qué sucede con nuestra existencia? Y en Carta sobre el Humanismo, por eso lo pongo acá, ¿no? Es con guión, existencia, ¿no? El estar, el ser fuera, ¿sí? Dice, ¿qué sucede con nuestra existencia cuando un acontecimiento tal como la Guerra Mundial, y se está refiriendo a la Segunda Guerra, a la Primera Guerra Mundial, ahora vamos a la Segunda, ¿sí? Lo releo, ¿no? ¿Qué sucede con nuestra existencia cuando un acontecimiento tal como la Guerra Mundial, en lo esencial, ha pasado de largo ante nosotros sin dejar ningún rasgo? ¿No es eso una señal de que quizá ningún acontecimiento, por muy grande que sea, es capaz de asumir esta tarea si el hombre previamente no se ha puesto en camino para ser despertado? Se ha puesto en camino. Esto es Heidegger. Lo que sí hacemos es estar en camino, ¿sí? Es decir, déjenme subir. Lo que hacemos al caminar, queridos amigos, lo que hacemos al caminar es abrir la pregunta. Esto es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque en la pregunta se adivina el destino. Pero nada más se adivina. ¿Sí? Otra vez, el destino no está allá. No está al final del camino. Yo diría lo siguiente: caminamos destinalmente. ¿Sí? Cuando camino significa precisamente la tarea del pensar. ¿Sí? Déjenme ver. Sí, está ¿cómo se llama? Los conceptos fundamentales de la metafísica, lo que acabamos de leer, es un curso que da Heidegger 29-30, ¿sí? 1929. Ahora vámonos a Carta sobre el Humanismo. Por eso pregunto acá, ¿ha despertado el ser humano? Y para hacerlo más personal, ¿hemos despertado? Y para hacerlo absolutamente personal, ¿he despertado? Y les suplico que cada uno de ustedes se haga francamente, sean ustedes mismos, por favor, y háganse la pregunta. Y dice Heidegger,
Pregunta Heidegger, ¿acaso el pensar puede seguir sustrayéndose a pensar el ser? ¿Acaso el pensar puede seguir sustrayéndose, ¿sí?, a pensar el ser después de que se está refiriendo al ser, después de que tras haber permanecido oculto en el olvido durante mucho tiempo, se anuncie también manifiestamente en el actual instante del mundo, cuando a través de la conmoción, Chihuahua, perdón, permítanme releerlo, lo leí muy mal. ¿Acaso el pensar puede seguir sustrayéndose a pensar el ser después de que tras haber permanecido oculto en el olvido durante mucho tiempo, se anuncie también manifiestamente en el actual instante del mundo a través de la conmoción de todo lo ente? El ser se anuncia. El ser susurra. El ser se dice, el ser se dice a través de los entes. Si el ser no es un ente, tiene que tener estoy poniendo comillas, tiene que tener un medio para poder manifestarse. Y ese medio son los entes. ¿A qué se está refiriendo Heidegger acá? Pues, por eso les pongo la nota, ¿no? Cartas sobre el humanismo se escribe en 1946. Es decir, un año después de terminada la guerra. Esto lo tenemos que tener presente todo el tiempo, muchachos. El momento histórico en el que Heidegger escribe Cartas sobre el humanismo. Y me pregunto, ¿qué ha sucedido entre 46 y 21? Es decir, esto que ha escrito Heidegger sigue siendo vigente hoy. Y podría, la lista, que es muy pequeña, podríamos escribir páginas y más páginas, queridos amigos. Pongo nada más algunos ejemplos. Guerras entre naciones, guerras intestinas, migración, transhumanismo, posthumanismo, explosión de plantas nucleares, militarización, desigualdad, precarización, devastación, no acceso a la canasta básica, que esto me enferma cada vez la idea de la canasta básica, pero bueno, por eso la pongo, para que se muestre una y otra vez la absoluta estupidez de una idea de canasta básica. ¿Qué ha sucedido? La pandemia. Por fin aparece nuestro curso. ¿Qué hemos hecho de nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo de nosotros mismos? ¿La pandemia nos está transformando o es algo pasajero? ¿O es algo pasajero que se puede olvidar? ¿O es algo pasajero que se tiene que olvidar? Ahí está la pregunta. ¿Sí? Y después viene lo siguiente. A ver qué les parece a ustedes lo que dice Heidegger. Dice, tal vez lo característico de esta era mundial en torno a las dos guerras, ¿sí? Esto es según yo a lo que se está refiriendo Heidegger. Tal vez lo característico de esta era mundial, y entre paréntesis lo pongo yo para que nos entendamos,
la precomprensión dominante del ser, ¿sí? Sea precisamente que se ha cerrado, la era mundial, se ha cerrado a la dimensión de lo salvo, das Heil. Tal vez sea este el único mal, un Heil. Es decir, lo que se ha cerrado es la cura. Lo que se ha cerrado es el cuidado. Lo que se ha cerrado es la salvación. Lo que se ha cerrado es lo sagrado. ¿Es esto? Pregunto. Y cuando digo pregunto, sí, no necesariamente estoy buscando una respuesta, pero quizá alguien sí la tenga. Podemos seguir diciendo hoy, 21, ¿sí? En nuestro aquí y nuestro ahora, que estamos, lo que estamos en nuestra era, seguimos estando en la era la era en la que, según Heidegger, se ha cerrado lo sagrado. ¿Es esto la comprensión o precomprensión dominante del ser que tenemos hoy? Y lo dejo como pregunta. ¿Sí? Entonces, la carta como pongo acá, ¿sí? Y quizá debía haber dicho intenta responder, pero en fin, puse responde 3 preguntas hechas por Bourget, ¿no? ¿Cómo volver a dar sentido a la palabra humanismo? Y esta pregunta es la que desarrolla más ampliamente en esta carta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre ontología y ética? No sé por qué puse la y la cuando los artículos me chocan, pero en fin, así lo puse. Tengo que corregir muchas cosas, como verán ustedes. ¿Cuál es la relación entre ontología y ética? Que se refiere a esta. Van a ver ustedes, ¿no? Y la tercera es cómo salvar el elemento de aventura que comporta toda investigación filosófica sin hacer de la filosofía una simple aventurera. Mucho ojo, ¿no? O sea, el filosofar requiere del elemento de la aventura. ¿Qué es esto? Del elemento del arrojo, ¿no? Del elemento del atrevimiento, ¿sí? Del salto. La filosofía requiere eso. Pero eso no significa que la filosofía sea una simple aventurera. No sé por qué me acordé de la aventurera de Carmen Salinas y de estas, ¿no? Que, bueno, no. Si estuviéramos en clase bailaría un poco, pero ahorita no puedo, me tengo que poner serio. Esto por un lado. Por el otro, y bueno, lo han leído ustedes y lo saben, sí, y esto me gusta mucho. La carta es un diálogo que lleva a cabo Heidegger con su propia obra. Y esto es bien bonito. Y por eso hace referencia a varios, de hecho prácticamente a todos, menos a uno, querido Carlos, pero está ahí la imagen. Digo, por Dios, en lo que he leído está la imagen. No nos hagamos, ¿no? Pero hace referencia expresa, digámoslo así, de la esencia de la verdad, la doctrina, con el que más dialoga es con Jalí, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, con la doctrina platónica de la verdad, que es una y otra vez hace referencia a esto, de la esencia del fundamento, y claro, no puede no hacer referencia a ser y tiempo. No puede no hacer referencia, ¿no?
De hecho, ahí tiene, a ver si logramos, si tenemos tiempo, les diré alguna cosa referente a ser y tiempo. Bien, hasta aquí. Hasta aquí nuestro preludio. ¿Sí? ¿Vamos bien o quiere alguien intervenir? Luis levantó la manita, querido Ricardo. Gracias, Carlos. Sí, me ayudan. A ver, Luis, por favor. Gracias, Ricardo, De, por la presentación hasta ahora, ¿no? Que de veras siempre me ha gustado cómo eres capaz de hilar ideas que parecen que están muy distantes y de repente verlas así puestas en un solo lugar, la verdad es que, no sé, siempre me trae muy buenos recuerdos. Un poco tratando como precisamente haciendo conexión con esta última parte de lo que dijiste, ¿no? De cómo en la Carta sobre el Humanismo aparecen varios de los textos que hemos estado viendo y de manera señalada, que fue lo que a mí me tocó exponer. ¿Qué conexión habría entre esta idea de aventura con la idea de hacer que vuelva a esenciar el fundamento, ¿no? O sea, podríamos decir, en conexión, por ejemplo, con la pregunta que ponías de los conceptos fundamentales de la metafísica, ¿no? Después de estos acontecimientos del siglo pasado, podría preguntarse algo así como si no hemos experimentado la falta de suelo, ¿no? Y en qué medida, ¿no? Se puede vivir así, ¿no? Es que esto es lo llamativo, se puede vivir sin hacer que esencia el fundamento, ¿no? Y eso quizás sea una de las razones por las cuales, pues en el fondo no pueden pasar estas cosas y en el fondo no pasar nada, ¿no? Que quedemos intactos, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿qué conexión habría de este hilo de ideas que trazaste con de la esencia del fundamento, ¿no? Y en qué medida es posible vivir, que no digo existir, digo vivir sin fundar, ¿no? Esa sería un poco para otra vez jalar todo lo que hemos visto. Claro, muy bien, muy bien. Carlos, por favor. Gracias, querido Ricardo. Pues también me sumo a lo que ya decía Luis, de esta extraordinaria capacidad que tienes de ir pensando pues con nosotros y con Heidegger a medida que va avanzando el texto, los planteamientos. Yo quería regresar sobre el ponernos en camino, ¿sí? sobre el preguntar, porque me preguntaba, a ver si logro hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta, quizá no sea la correcta, pero para tratar de abrir. ¿Por qué hemos dejado de ponernos en camino del pensar? O sea, hubo un antes sí, porque parecería que esta idea de que ya no estamos sugeriría que en otro momento sí lo estuvimos. Ajá. Y ahí tengo problema, ¿sí? No lo sé. Por un lado eso, pero por otro lado, el ya no estar, en todo caso, no podríamos también interpretarlo como un modo del cuidado. Es decir, vivimos y tratamos de vivir, un poquito lo decía también Luis, sin preguntarnos, podemos pasar la vida literalmente sin preguntarnos nada, o nada de fondo, pues. ¿Sí? Pero vivimos efectivamente. Y precomprendemos, aunque sin ni siquiera necesidad de plantearnos vamos, lo asombroso que es el hecho de que precomprendamos una cierta manera del ser, un cierto modo de anunciarse el ser, digamos, ¿no? ¿No es eso una forma del cuidado también? Y en ese tenor, ¿de veras está cerrado el cuidado?
Esa sería mi pregunta. Muchas gracias a ambos. Y, a ver, Jalí, entonces, por favor, también. Gracias, Ricardo. A mí me llamó algo la atención y es el hecho que en lo que nos has presentado, Ricardo, ha resaltado el concepto de despertar, ¿no? A lo largo de las sesiones como que tácitamente lo habíamos mencionado, ¿no? Y creo que vale la pena recordar un poco, esto lo mencionó Carlos en las sesiones de la época de la imagen del mundo, que Alete ya también tiene el sentido del despertar. La verdad tiene el sentido del despertar, ¿no? Además del sentido que vimos como el no olvido, o sea, y remitíamos al rememorar y al desocultar, que fue trabajado sobre todo en la doctrina platónica de la verdad, bien podríamos decir que de verdad también es despertar, ¿no? Entonces, un poco lo que quería era recordar esto un poco, y también esto de la provocación, que lo dice en el horizonte de los conceptos fundamentales, ¿no? Esta provocación que llama la atención, porque si algo, por ejemplo, resalta en Heidegger es la idea del advenimiento, ¿no? ¿En qué medida habría la posibilidad de la provocación, ¿no? De algo así como un despertar. Y en ese sentido, también, digo, algo que nos permite el despertar es asociarlo con la cuestión de los sueños, ¿no? Y recuerdo, también recordaba un poco remitiendo un poco a Platón, en el Fedón, que justo así inicia, ¿no? Con Sócrates recordando un sueño, ¿no? Justamente, ¿no? Y entonces quería preguntarte, Ricardo, ¿en qué medida podríamos pensar esta relación entre el sueño y el dormir, que también no lo hemos mencionado, pero es importante, el dormir y el despertar en lo que has planteado? Nada más, Ricardo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Luis, te respondo con una frase que dijiste tú, y es la no falta de suelo. Cuando despertamos, les pido que vean el suelo. No vean la pantalla, vean el suelo. Volteen a ver el suelo. Cuando despiertan, ¿lo ven? No. Tenemos la absoluta seguridad de que ahí está. No nos sorprende lo más inmediato. Y lo más inmediato es que hay sueño. Es decir, lo más inmediato es que tenemos la certeza de que estamos parados sobre algo. Y este poder estar parados, querido Luis, ¿sí? Esa es la esencia de la esencia. Que siempre estamos protegidos. Aunque se desplome, ¿eh? El despertar, Jalí, es despertar a la inconsciencia. Es despertar al olvido. Por eso, el provocar no es un provocarte para que despiertes, sino es un provocarte para que te pongas en camino, Carlos. Yo no puedo despertarte, Jalí. No hay modo. Como diría Platón, pues vete a pastar. A ver si por casualidad te despiertas, ¿no? ¿Sí? Lo que sí puedo hacer, que por eso me gusta tanto, ¿sí? Hay que ser provocativos, sí, claro. Pero es muy difícil provocar. Muy difícil.
Porque el otro, o sea, cuando digo el otro me estoy refiriendo a mí mismo, ¿eh? ¿Sí? Está en el olvido. Por eso, Carlos, he titulado las notas, si no hay olvido, no hay mundo. No es que en una época pretérita, como comienzan los cuentos, ¿no? Hace muchos, pero muchos, pero muchos años, someday, sometime, long ago, ¿no? Hubo un tiempo en el que, traca, 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 traca. No, señor. Déjame decirlo así. El primer, o sea, sí, por favor, pónganlo entre comillas, ¿sí? Porque no existe. El primer acto que lleva a cabo el ser humano es el olvido del ser. ¿Sí? No, no hubo, ni habrá un momento en el que nos esenciemos con el ser, Luis. No habrá, no habrá, no. Olvídenlo. Lo que puede haber, si acaso, y ya saben mi respuesta, es el instante. Para jugar, podríamos decir, el instante de la lucidez. Para jugar, nada más. ¿Sí les dije algo? O sea, ¿esto significa continuamos o hay algo más, muchachos? Sí, alguien, Sergio. Sí, muchas gracias. Buenos días. Hola. Sí, todas. Bueno, a mí me surgen dos preguntas con esto último. La primera es, digamos, si si no hay mundo, si no hay olvido. Mi pregunta es cómo de hecho sabemos que hay olvido. O sea, si usando esta imagen, ¿no? Si el primer instante, el primer acto, perdón, que lleva a cabo el ser humano es el olvido del ser y constantemente se mueve en eso, ¿cómo sabemos de hecho que hemos olvidado? Y se liga creo con mi segunda pregunta porque es justo una pregunta que traigo incluso desde el curso pasado acerca de qué ocurre con nosotros en ese instante de la lucidez. Es decir, si son estos momentos de asombro, ¿no? De maravilla, pero en todo caso, si puede darse también estos momentos, estos instantes, a través justo de eventos o de situaciones en las cuales pues justo nos conturba algo, ¿no? O algo nos causa terror. Em, Serían esas dos mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, que en realidad es una tu pregunta, ¿no? ¿Cómo saber que hemos olvidado? Pues cuando, en el momento de lucidez. ¿Y cuál es el momento de lucidez? Pues cuando dices, ok, vale, es que necesito suelo para estar parado, ¿no? O sea, es ese. Es decir, cuando te percatas de lo más inmediato. Y cuando te percatas de lo más inmediato, lo que sucede es que tu ser se conmueve. Es que cuando nos referimos a pensar, todo el tiempo creemos que es acá. ¿Sí? Pensar es esto. No. Pensamos con todo nuestro ser, queridos amigos. Por eso, sí, cuando recordamos a Leseya, sí, nos pasa esto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos conmueve hasta el llanto
lo que todos lloramos con algo. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Pues tiembla todo nuestro ser. Tiembla en sus centros la tierra, ¿no? Pues la tierra es precisamente nuestro fondo, es nuestra hacienda, es nuestro haber. No tenemos otra cosa. ¿Sí, Sergio? Sí, muchas gracias. Vale. Entonces, regresamos a la pantalla, muchachos. Va. Entonces, vámonos, perdón. Vámonos al segundo momento. Y Itzel, comienzo a dialogar contigo, ¿eh? Es decir, ¿te acuerdas que te dije? La diferencia entre habla y lenguaje va a ser constitutivo o es constitutivo de Carta sobre el Humanismo, ¿no? Bueno, pues ahora verás, ¿no? Por eso, el primer momento del diagnóstico es el lenguaje de la metafísica, ¿sí? Y dice, bueno, algunas cosas las resumo, pues, ¿no? Dice, la metafísica ha interpretado el lenguaje bajo la forma de la lógica y la gramática occidentales. Es decir, el lenguaje se ha limitado a la lógica y a la gramática, ¿no? Dice, busca la exactitud de los conceptos, es decir, lo que busca el lenguaje es la definición, ¿sí? Y todo nuestro lenguaje se fundamenta o se basa en el principio de no contradicción. Por eso ya desde Ser y Tiempo, recuerden, y los que no lo han leído se los comento, señala Heidegger la necesidad de una otra gramática, de una otra comprensión del lenguaje, y esta otra comprensión del lenguaje la va a nombrar Heidegger como el habla. Es decir, distingue Heidegger en Ser y Tiempo entre habla y lenguaje. Lenguaje es la fonación y el habla es el fenómeno original, digámoslo así. Lo he comentado en otras ocasiones y ahora me permito recordarlo, que no comprendo por qué Heidegger no mantuvo esta diferencia, o sea, no mantuvo los nombres, porque la diferencia sí la mantiene. ¿Sí me explico? Es decir, a lo largo de su obra se ve más o menos claramente cuándo se está refiriendo al habla y cuándo se está refiriendo al lenguaje. Pero, ¿por qué diablos no mantuvo Heidegger la diferencia entre Rede y Sprache? ¿Alguien de ustedes lo puede poner en el chat, por favor? Sí, Rede y Sprache, ¿no? Habla y lenguaje. No entiendo, es fantástico. De verdad es fantástico. Porque lo que estamos haciendo ahora es consecuencia, ¿sí? Es consecuencia del fenómeno original. Y el fenómeno original es el habla, ¿sí? Entonces, lo que hace el lenguaje cotidiano, pues es esto, limitarse, ¿no? A una lógica y una gramática, y las cosas o es o no es, ¿sí? Es decir, el principio de no contradicción es un principio binario, si me lo permiten decir así, ¿no? Eres o no eres, punto, se acabó, no hay medias tintas. Cuando el ser es tonal, sí, el ser canta, punto, se acabó.
Por eso está la escucha, ¿no? Porque el ser canta, la fisis canta, y siempre está diciendo algo. ¿Cuál es el problema? No, pero la regué, disculpe. ¿Qué pasa? El olvido. Olvidamos los maitines de los pájaros. La iglesia en la Edad Media lo recupera, ¿no? Y es muy, muy bello esto de, se paraban a las 4:30 de la mañana. Hoy que somos modernos, pues ya se levantan un poquitín más tarde, ¿no? Porque hace frío. Era 4:30 de la mañana, ¿sí? A los primeros rezos, ¿sí? Pero los rezos, ¿de qué servían? ¿De qué servían? Eran un agradecimiento de que está comenzando un nuevo día. Es maravilloso. Lo que sucede es que todas estas cosas las olvidamos, ¿no? Y ya después se iban a echar un cafecito con su concha y sopeaban y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero lo primero era precisamente agradecer. Y esto, si me hacen el favor de apuntarlo también, por favor, por ahí, ¿no? La relación entre denken y tanken en alemán, ¿no? Es decir, pensar es agradecer. Esto es lo que quiero transmitirles a ustedes, ¿sí? Pensar es agradecer, nada más. Y no es agradecer a algo en particular. No es agradecer a la fisis, no es agradecer a Dios, no es agradecer a la pareja, no es agradecerme a mí. Es la pura gracia. El pensar es la gracia del agradecer. A ver si así nos entendemos. ¿Sí? Pensar es la gracia del agradecer. Y esto es bien difícil. ¿Sí? Vamos entonces. Dice, en este sentido, es decir, desde el lenguaje lógico-gramatical, ¿no? ¿no? Podemos decir que el lenguaje se limita a ser una vía de comunicación, ¿no? Que posibilita el acceso uniforme de todos a todo sin límite alguno. No me gusta. Ahora explico qué es lo que no me gusta. Es decir, ¿el lenguaje se limita a ser una vía de comunicación? Sí. Esto, sin lugar a duda, que posibilita acceso uniforme. Estoy de acuerdo. Eso es a lo que lleva el lenguaje, ¿no? Es a lo que nos está conduciendo el lenguaje, a la uniformidad. En donde ya no estoy de acuerdo con Heidegger es de todos a todo, ¿no? Es decir, una especie de democracia planetaria. Y eso sí, no. Definitivamente no. El lenguaje no solo une, sino separa. Y están los huérfanos del lenguaje. Y hay muchos. ¿Cómo es posible? Déjenme traerlo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya países hoy que todavía no han recibido vacunas contra el COVID? Díganmelo, ¿cómo es posible eso? Pues porque no hay uniformidad. No nos vayamos con la finta, muchachos, por favor. Hay una tendencia, sí, pero hay uniformidad, no, no la hay. Y déjenme decírselos, sí, no creo que vaya a haber uniformidad. Por más que se intente. Porque hay una cosa que se llama poder. Y con la uniformidad, el poder se acaba.
Luis. Nada más como, o sea, es que es muy llamativo esto que acabas de decir, Ricardo, porque no, puedes volver a poner la Perdón, voy. justo, o sea, creo que Voy. lo que estás diciendo se podría reformular, no es corregirle la plana a Heidegger, es lo que decimos nosotros, o Sí, lo que sí, por estás favor. diciendo tú. Dices, citas, ¿no? El lenguaje se limita a ser una vía de comunicación que posibilite el acceso uniforme, creo que en eso estamos de acuerdo, Ajá, de algunos a todo sin límite alguno. Esa es la bravo. situación planetaria. Sí, exacto. Lo has dicho muy bien. Lo has dicho Porque, muy bien. porque en efecto, ¿no? O sea, son algunos los que tenemos Ciudad de México, acceso al agua, ¿no? Robando agua de quién sabe cuántos lados, ¿no? Sin límite alguno, ¿no? Las vías de expresión de conocimiento de calidad científica en determinadas hablas, ¿no? Y si no hablas esos idiomas, no hay acceso, no hay, sé que te choca la palabra, no hay visibilidad, no existes De si no acuerdo, hablas ese lenguaje uniforme. de acuerdo. Entonces, creo que, o sea, insisto, no es corregir, es más bien replanteárnoslo en nuestra situación, ¿no? Claro, Posibilitar el acceso uniforme de algunos a todos sin límite alguno, sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Lo dijiste muy bien. Gracias, Luis. Lo que sigue es algo en lo que insiste Heidegger una y otra vez, ¿no? El lenguaje cae bajo la dictadura de la opinión pública, ¿sí? Es el sé de, o el man de ser y tiempo, ¿no? Se dice, se hace, se come, etcétera, ¿no? Y esto es brutal, ¿no? La devastación del lenguaje es una amenaza contra la esencia del hombre. ¿Sí? Esto, o sea, que es, lo tenemos que pensar, ¿no? La devastación del lenguaje es una amenaza contra la esencia del hombre. Esto ya lo había advertido Platón. ¿Se acuerdan, no? Cuando dice, hablar mal no solo no solo está mal por el hecho de hablar mal, dice, sino también afecta al alma. ¿Y qué es el alma? Pues la esencia del hombre para Platón. ¿Ven? Es decir, para nosotros, mal hablar es malformarnos. Mal pensar, bueno, no, porque me tengo que corregir porque en español eso significa otra cosa, ¿no? Eres un mal pensado. No me voy por ahí. Pensar mal, mejor, nos forma mal. Nos conforma mal. Y este ¿sí? No solo es conmigo mismo, sino evidentemente con el otro, ¿sí? Otra manera de decirlo. El lenguaje se abandona a nuestro mero querer y hacer a modo de instrumento de dominación sobre lo ente. Vean ustedes, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es diciéndolo de otro modo, como lo dice Heidegger en la carta, pero ahí está, en la carta, ¿no? Que ya la han leído. Es decir, convertimos al lenguaje en un mero instrumento. ¿Qué significa esto? El lenguaje es un medio. Vean ustedes, lo convertimos en un medio. Por eso es que vean ustedes, hablamos de medios de comunicación. Úpsala. Es decir, el lenguaje nada más es un instrumento. O sea, por sí mismo, vean ustedes, ¿no? Por sí mismo, y puede ser una barbaridad, por sí mismo carece de valor.
sirve en tanto que, es decir, él es un simple mensajero, ¿no? Ya no es el mensajero de los dioses, ¿no? Porque hemos perdido, hemos perdido precisamente la sensibilidad, o estamos perdiendo las... No, ay, es que me vienes una y otra vez a la mente, Carlos, con tu intervención. Quizá, perdón, rapidísimo, se Sí. nos elude, se nos Sí, esquiva, sí. ¿Va que está difícil? se... Pero bueno, tengámoslo presente. Jalí, por favor. ¿Quito esto, Jalí? Como quieras, está bien, Ricardo. Como tú ves. Es que me Gracias, gusta Ricardo. verles. ¿Sabes qué? Estaba justo con lo que estás haciendo, poniendo como bajo el bloque del lenguaje de la metafísica, me acordé de un pasaje que pone Heidegger en la tarea del pensar y justo remite a Aristóteles, ¿no? Porque parece que todo el asunto del lenguaje de la metafísica, si lo pensamos desde Aristóteles, podríamos pensarlo desde el principio de no contradicción, como lo pones en un inicio, ¿no? Y el principio de no contradicción es expuesto por Aristóteles en el libro 4, ¿no? De la metafísica. Y curiosamente Heidegger recurre a ese pasaje, ¿no? Para tratar de dar cuenta de un vínculo que hay entre el pensar y la formación, por aquello que mencionabas acerca de que, cómo nos está formando este tipo de lenguaje, ¿no? Y quería citar justo cómo lo traduce Heidegger. Es muy cortito y lo pone que es de Metafísica 1006A, más o menos, ¿no? Y dice, es, en efecto, la falta de, vamos a ponerle, paideia, no saber con respecto a qué es necesario buscar una prueba y con respecto a qué no lo es, ¿no? Entonces, creo que es esta la otra vía, ¿no? Es quizás por la que Heidegger quiere ahondar, por este lenguaje que ya no se dedica a la demostración, ¿no? Ya no está bajo este dominio del querer demostrar todo, querer probar todo, ¿no? Y que es parte, por ejemplo, de la época de la imagen del mundo, ¿no? Con este dominio de lo ente, ¿no? Que tendría en el lenguaje esta posibilidad, ¿no? Entonces, me acordé de esto, Ricardo. Nada más, muchas gracias. No, gracias a ti, muy, muy bien, Jalí. Carlos, por favor. Gracias. Hay algo que también me gustaría recordar que tiene que ver con el contexto mismo en donde Heidegger está escribiendo esto, que es que, y que va muy de la mano de lo que ponías hace un momento acerca de justo cómo el lenguaje se torna instrumento, herramienta, porque es un momento en el cual está en auge y de una manera muy potente y que se expande cada vez más a partir de esos años por todo el planeta, que es lo que se llamó el giro lingüístico, ¿no? Y entonces esa especie como de eh, emoción y exaltación del lenguaje parecería, por el contexto, parecería ir en contra de lo que plantea Heidegger, pero va justo en el sentido en el que dice Heidegger, porque es un momento en el cual se exige una depuración del lenguaje. Es decir, ya no hablamos del lenguaje solamente en el sentido de los idiomas que se hablan cotidianamente, sino inclusive de la creación de lenguajes depurados, a saber, pues los cibernéticos esencialmente, ¿no? O el lenguaje de la lógica matemática, por ejemplo, ¿no? Que va en dirección justo de tratar de precisar de tal manera que nos conduce solamente a formas presuntamente exactas, incontrovertibles inclusive. Se pierde en un poco en la misma dirección que dice Luis, ¿no? Se pierde la vitalidad de la palabra. Es decir, lo que perdemos es la vida del habla en pos
de la pureza formal del lenguaje, ¿no? Y entonces, esto es algo también muy interesante porque creemos incluso que la comunicación, pienso yo que la comunicación adquiere una nueva dimensión, porque, o mejor dicho, más bien adquiere una nueva interpretación también, porque pensamos ahora que comunicarnos es estrictamente ser precisos en el mensaje, ¿no? Y se nos pierden muchas cosas. Por eso de pronto la poesía resulta incompatible para muchas personas en la formación, porque la poesía no juega ese juego, pues, ¿no? Entonces, parecería que todo debe ir del lado de la precisión, de la exactitud, de, insisto, un dejar de lado la vitalidad, la polisemia, los matices, las insinuaciones, todo aquello que es más rico que solo la precisión lógica, ¿no? Eso. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Itzel, o sea, mientras pones tú, Itzel, por favor. Yo sigo confundida. Creo que más bien preguntaría yo entonces, ¿qué es lenguaje? Porque yo sigo como pensando en una noción de lenguaje como lo que posibilita incluso el habla. ¿Cómo vamos a hablar con otro si no es el lenguaje? Tal vez estoy viéndolo desde una visión como muy, no sé, a lo mejor muy, muy biológica o no sé, pero, o sea, cuando tú mencionas que hay estos huérfanos del lenguaje, o sea, justo, si no hablamos el lenguaje, ¿cómo vamos a entendernos con el otro? ¿Cómo se va a posibilitar hablar con otro? Sí, y esto es muy arriesgado, pero si incluso pensamos en lenguaje, ¿cómo separamos el lenguaje del habla? Y el habla, o sea, entendida, no sé si como lenguaje verbal, o sea, o incluso si pensamos en otro tipo de posibilidad de expresión, ¿cómo vamos a conectar con otros si no establecemos un sistema de signos para entendernos? Ok, mira, si estuviéramos en la clase, me acercaría a ti en este momento, ¿sí? Y te acariciaría la cabeza, sin decirte absolutamente nada. ¿Ya? No puedo, pero imagínate, o intenta sentirlo, ¿sí? Y te estoy comunicando algo a fuerza. Y no necesito de palabras, ¿sí? Estoy, gran parte de mi presentación es tu culpa, ¿sí? Es decir, culpa amable, pues, ¿no? De que quiero que se aclare, quiero intentar aclarar la diferencia entre habla y lenguaje. Comenzamos vía el lenguaje. Esto, lo que estamos discutiendo ahorita. ¿Sí, Itzel? Vale. Entonces, a ver, Saúl, ¿en qué sentido lo está pensando si ya Wittgenstein nos ha dicho que de lo que no se puede hablar es mejor callar? Y además, Gödel, supongo, ya había demostrado sus teoremas de incompletud de los sistemas axiomáticos. Así, si ya sabíamos esto a las alturas del 5, ¿en qué sentido está pensando el lenguaje Heidegger y por qué decir que es acceso? ¿Y por qué decir que es acceso de todos a todo y sin límites cuando los límites del lenguaje ya eran moneda común al pensamiento de la época? Pues mira, esto de que, o sea, si dije que ya lo había dicho Platón, o sea, pues a mí eso no, es decir, en ningún momento he dicho, ni voy a decir, nunca, que haya originalidad.
todo está en el modo como dices las cosas. Y el modo de decir es el modo de vivir. No es lo mismo lo que dice Platón que lo que dice Wittgenstein, que lo que dice Heidegger. Porque otra vez, y acá me sirvo de ti, Carlos, ¿no? Hablar es vivir. Y hablo con las manos, hablo con la cara, hablo con todo mi ser, hablo constantemente. Esta es la clave. ¿Puedo decir todo? Nunca. Porque eso sería decirme a mí de manera cabal. No puedo, no hay modo. Ni para bien ni para mal. Así son las cosas. ¿Sí? De manera que no es que, es decir, pareciera que, pues sí, entonces nos quedaría casi el silencio, Saúl, cuando en realidad toda palabra es novedosa. Cuando, sí, Saúl. Yo en ese sentido entiendo la nueva gramática, ¿no? O sea, creo que Heidegger sí se da cuenta y no tiene nada contra ello. Ajá, sí, es decir, por eso ya en Ser y Tiempo dice Heidegger, es enigmático, bueno, es precioso, ¿no? Cuando dice, igual y la poesía es otro camino. En una frase, ¿eh? Y no lo vuelve a mencionar, en todo Ser y Tiempo. Pero son estas intuiciones, ¿no? Pues chance vaya por ahí la cosa. ¿Sí me explicó, Saúl? Carlos, por favor. Gracias, Ricardo. En realidad yo solo quería complementar un poquito a propósito de lo que decías, lo que preguntaba Saúl. Yo creo que más bien Wittgenstein, por lo menos el Wittgenstein de Tractatus, es mucho más coincidente con este punto con Heidegger. O sea, es decir, no tanto que hubiera una diferenciación. Es decir, Wittgenstein un poco les está poniendo incluso un alto, teóricamente hablando, desde luego, a los integrantes del Círculo de Viena que pretendían este proceso de depuración lógica. Y Wittgenstein es muy consciente de que, permítanme decirlo desde esta otra manera, ¿no? Si por lenguaje entendemos la capacidad de simbolizar y precisar mediante signos específicos los mensajes, pues hemos de reconocer que hay ciertas vivencias que no caben en esa idea del lenguaje. Por lo tanto, o sea, y ese es el sentido del cierre del Tractatus, ¿no? De lo que no se puede hablar, no dice que sea mejor, simplemente dice hay que callar, o sea, decir, porque es una imposibilidad de facto si por lenguaje interpretamos la forma lógica estrictamente, ¿no? Entonces, claro, esto puso de muy mal humor a gente como Carnap, Hempel y demás colegas suyos, ¿no? Pero un poco creo que va en la misma tónica. El propio Wittgenstein por ahí, si no creo que en sus diarios, llegaba a afirmar coincidencias con Heidegger, ¿no? O sea, se sentía una resonancia interesante con el propio Heidegger en este tema en particular. Y creo que pues todo va de la mano del asunto del habla y la vida, efectivamente, ¿no? Es decir, yo no necesito, esto estoy pensándolo un poco en la pregunta que planteaba Itzel, ¿no? Hay una otra forma de comunicación, por ejemplo, con los infantes que todavía no han aprendido palabras, que nos conectan y nos vinculan de un modo específico, ¿sí? Y claro, no, lo sugerente también es que podemos ejercer el habla sin conocer las reglas adecuadas del lenguaje, por decirlo de otra manera, que es un poco como cuando la gente empieza a hablar, o cuando el niño dice es que no cabo, no cabo aquí, y somos nosotros quienes colocamos la forma del lenguaje. No, es no quepo. Les enseñamos ciertamente la forma, pero el habla tiene otras naturalezas, digámoslo así, digamos, otra vitalidad, ¿no?
Y ojo, creo que lo importante es tampoco caer en que una es mala y la otra es buena, no es una en detrimento de la otra, efectivamente, ¿no? Es solamente comprender más bien, así como no es una o la otra, justamente por eso no es que el lenguaje reduzca todo, justamente, ¿no? Todo es lenguaje en ese sentido formalista. Cuidado, parece que no. ¿Sí? Muy bien, Carlos. Itzel. Sí, justo de esto que acaba de decir Carlos, de estas vivencias que no caben en el lenguaje y de la caricia en la cabeza que me hizo Ricardo, pues yo pensaría que para que yo pueda procesar esa caricia de acuerdo a con un cierto significado, por ejemplo, que esta caricia no es algo agresivo o que esta caricia no tiene una connotación X, tenemos que establecer un lenguaje de caricias si queremos, pero, o sea, no me refiero al lenguaje como una cosa de una estructura formal, verbal, sino simplemente incluso si hablamos del lenguaje justo, los niños, pues seguramente, no sé, me parece muy extraño y me parece un gran ejemplo de los niños. Yo siempre me he preguntado como que en qué piensan, ¿no? O sea, en qué materia piensan antes de que se dé esta estructuración formal del lenguaje. Pero sí como que sigo pensando que para comunicarnos y para no solo comunicarnos en un sentido rígido, sino entendernos, necesitamos estar de acuerdo en qué significa esto, llámese palabra, llámese gesto, llámese sonido, o sea, sonido sin más, etcétera. Sí, denme chance, sobre todo tú, Itzel, dame chance de avanzar, que tengo la esperanza, de que si continuamos, algo se puede decir. Vaya, Camila, yo estaba espere y espere a que intervinieses, porque sé que estos temas te llaman. Entonces, toma la palabra, por favor. Hola, buenos días. Gracias, Ricardo. Ay, es que me inquieta mucho lo que dices, Itzel, ¿no? Creo que un poco ahora que estaba en la cita en la pantalla de lo que nos presenta Ricardo, ¿no? El acceso de todos a todo, ¿no? Y un poco, o sea, si pensamos esta accesibilidad, ya decía Luis, ¿no? Como el de algunos, ¿no? El de pensarlo como un poco en estos términos de un modo de vida, ¿no? Que provoca una cierta forma de lenguaje y entonces eso configura un mundo, ¿no? Pero ¿qué tal que pensamos más bien, ¿no? Cómo este acceso de todos a todo tiene que ver precisamente en esto que estás diciendo, en que de repente ya todo tiene significado, ¿no? Todos tenemos un acceso a este como cuerpo de significados que le damos a los gestos, a las cosas, a los cuerpos, a los afectos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, esta caricia significa amor, esta otra significa acoso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no podemos con el cuerpo intuir la diferencia? ¿Por qué necesitamos toda una serie de categorizaciones? Precisamente porque hemos olvidado la posibilidad de pensar con el cuerpo, ¿no? O sea, de esta cuestión más justo originaria en que no estamos separados, ¿no? Entre pensamiento e intuición, que siento que es muy grave, ¿no? O sea, como ahí hice la diferenciación entre acoso y caricia muy a propósito, ¿no? Porque es un problema ahorita que está muy en boga, ¿no? Y que yo creo que es sintomático, ¿no? ¿No? Como es síntoma de que, pues eso, ¿no? O sea, que no podamos diferenciar entre un gesto gentil y un gesto agresivo o violento, y que el contacto solo de alguien nos parezca violento por sí mismo, es un problema, creo, precisamente de este olvido del lenguaje, este olvido del habla, ¿no?
porque el habla es silente, si quieres, ¿no? O sea, justo no tiene por qué estar sujeta o subyugada a una forma de lenguaje, ¿no? Por eso cuando conoces a alguien que no habla español, te puedes entender aunque sea con muy pocas palabras, ¿no? O puedes entenderte con los niños, ¿no? O con los animales. O sea, no necesitas compartir esta como compendio de signos significantes, ¿no? No lo sé, un poco creo que eso era algo que me llamaba mucho la atención, porque creo que también a eso se refiere Heidegger cuando habla de esta devastación del lenguaje, ¿no? Es decir, cuando le arrebatamos al lenguaje el habla, ¿no? Es decir, esta apertura abierta de misterio, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Camila. Hablamos mucho antes de fonar. Hablamos mucho antes de utilizar el lenguaje. Cuando no sé si han tenido ustedes el privilegio de ver nacer a un ser, sea perro, sea gato, o sea un ser humano. Lo primero que hace un ser neonato es hablar con su mamá. ¿Y cómo lo hace? Succionarte. Es la primera manifestación del habla. Y dice todo. Son momentos extraordinarios. ¿Y qué es lo que hace la mamá? Todavía en algunas culturas lo hacen. A nosotros nos parece asqueroso. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿No? Y es comerse la placenta. Reintegrar al cuerpo lo que soy. Y eso es habla, carajo. No, es la máxima expresión de vida. Y no se utilizó un solo término. ¡Wow! A ver, dice Luis, y ya dijo Carlos que sí, y yo también digo que sí, pero lo quiero leer. Pregunta, ¿el lenguaje reducido a medio no es el origen de eso que hoy privilegiamos como acceso a la información? ¿Y no es eso una depotenciación de la capacidad formativa esencial del habla? ¿No será que hoy se busca que las palabras sean solo datos, data, algo así como una materia bruta, en lo que podemos hacer cosas, con lo que podemos hacer cosas? No tengo nada que decir. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Ahí está la depotenciación, la pobreza, ¿no? La depauperación, hasta podríamos quizá decir, ¿no? La depauperación del lenguaje. Bien. Sí, Luis, por favor. Y es que hay una cosa que, vaya, ahora sí que uno siempre habla de las cosas que siempre hablamos. Pues sí. La cuestión de la univocidad o multivocidad de las palabras, un poco para pensarlo con lo que decía Carlos, ¿no? Con este fenómeno de purificación que ha habido del lenguaje. Es decir, que queremos, o sea, pensamos que decir las cosas de manera clara es como reducir la significación de las palabras a una sola. Y eso no, o sea, no sé si eso va en contra de no me gusta decirlo así, pero no se me ocurre, de la naturaleza del lenguaje, que el lenguaje o las palabras
¿no? En las que articulamos un lenguaje, siempre son multívocas, y no son multívocas porque, digamos, en sí mismas las palabras tengan distintas significaciones, sino que la conexión de las palabras con la vida de donde emanan es única siempre. Y de repente puede ser que lo que intentamos es eliminar esa parte, como decimos, muy subjetiva, ¿no? Para que solamente hablemos de un sentido de las palabras, ¿no? Para que con las palabras no esté expreso tu ser, sino solamente lo que quieres decir, ¿no? Entonces, no sé si por ahí también va este fenómeno que está viendo Heidegger de la reducción del lenguaje a mero medio. Sí, muy bien, Luis. El lenguaje es esencialmente ambiguo. Y ahí está su maravilla. Es decir, creemos que depurando el lenguaje somos más claros. Y depurando el lenguaje es como depurar la raza, ¿eh? O sea, para que vean, pues, o sea, no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Nos las estamos viendo con el ser, caramba, por favor. Entonces, todo sentido de depuración es muy peligroso. Porque entonces, como quería el otro, ¿no? Vamos a terminar con dos palabras. Sí y no. ¿Podemos regresar, muchachos? Ricardo, en el chat hay una pregunta de Itzel. Sí. Voy. De acuerdo con lo que dice Ricardo y Camila, pero en tanto un pensar encarnado, eso que se dice con el cuerpo o que dice el ser al nacer, ¿no sería el lenguaje? ¿Por qué? Otra vez... Mejor espero, sí, es que la puse antes. Vale. Sí, espero a que continúes. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces, comparto, ¿no? Nos quedan unos minutos, pero bueno, no, pero nada, o sea, qué bueno que nos queda. Entonces, sí, nos habíamos quedado con la instrumentalización, digámoslo así, del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que sigue, dice, nombres como lógica, ética, física, surgen cuando el pensar originario toca su fin. Híjole, ¿no? Se puede, o sea, no me gusta cómo lo puse acá, pero bueno, espero poder, que sí diga algo, ¿no? Se puede parcializar, se puede parcializar el universo de lo ente, pero al ser no se puede parcializar, ¿no? Es decir, se puede parcializar y decir, bueno, esto es lógica, ética, física, biología, psicología, paranormal, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no se puede decir el ser una cosa, el ser otra cosa, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando pensamos el ser, pensamos la unidad, ¿no? En este sentido, la metafísica no piensa la diferencia ontológica, ¿no? Y la diferencia ontológica, por eso lo pongo acá, es aquella que diferencia precisamente entre el ser y el ente. Y ahora fíjense ustedes lo que dice Heidegger en la Carta sobre el Humanismo, ¿no? Dice, la ética, vean ustedes la barbaridad. La ética, y lo pone entre comillas, porque no es lo mismo ética que ethos, ¿eh? O sea, ¿no? Dice, la ética aparece por vez primera junto a la lógica y la física en la escuela de Platón. Vean ustedes, ¿no? Estas disciplinas surgen en la época que permite y logra que el pensar se convierta en filosofía. Vean ustedes nada más, por favor. El pensar es anterior a la filosofía. El origen no está en la filosofía. El origen está en el pensar.
Entonces, vean, ¿no? Permite y logra que el pensar se convierta en filosofía, la filosofía en ciencia y la propia ciencia en asunto de escuela y escolástica. ¡Upala! En el paso a través de la filosofía así entendida, nace la ciencia y perece el pensar. Los pensadores anteriores a esta época no conocen ni una lógica, ni una ética, ni la física. Y sin embargo, su pensar no es ilógico ni amoral. Bárbaro. Bárbaro, muchachos. Ahora, hay que tener cuidado con la interpretación de esto. Y me refiero otra vez a ti, Carlos, a tu maldita intervención. Me entienden lo que digo. Ah, entonces sí hubo la época del pensar. En el origen se dio el pensar. Y una vez que nace la filosofía ya no se piensa. Entonces, todos los preplatónicos vivían en el pensar. Y todos los posplatónicos, que somos todos nosotros, ¿sí? Ya no pensamos. No, no es esto a lo que se está refiriendo Heidegger. O sea, no, por favor, no lo tomen literalmente. Lo que está diciendo es que en sus inicios, efectivamente, el modo de vida era unitario. Es decir, en sus inicios, en efecto, el ser humano era un microcosmos que participaba, o sea, vivía con lo otro. Y llegó el momento en el que comenzamos a vivir de lo otro, para que vean que las preposiciones sí sirven de algo. Pero eso no significa que todos los preplatónicos hayan vivido pensando el ser y los posplatónicos para nada. Esto por un lado. Por el otro, y me gustaría que, déjenme dejar de compartir esto un momentito. No confundamos lo que nos está advirtiendo Heidegger. No confundamos la filosofía como profesión, como escuela, aunque el término jolé es muy bonito, ¿no? Porque es ocio. Pero convertimos el ocio en obligación. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿No? Todos los mexicanos tenemos derecho a la educación hasta la universidad, dice, ¿no? El cambio del tercero constitucional. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué implica eso? Porque el que planea la educación es el Estado. Úpsala. Es un problema, muchachos. Es un problema que tenemos que pensar. Por eso, nuestras preguntas del curso que hemos hecho con y de nosotros mismos. Y mi apuesta
está en el olvido. No hay olvido, no hay mundo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, nuestra intención, me refiero a nuestro curso, ¿sí? Es precisamente la posibilidad de reunirnos. ¿Sí? Que es uno de los conceptos de logos. Es tratar de pensar conjuntamente el fenómeno del ser. Tratar de pensar conjuntamente el fenómeno del lenguaje. El fenómeno del habla. ¿Qué significa esto que estoy tratando de decir? Que todo dice algo. Todo. En efecto, ¿sí? El árbol habla. Y habla con lo que no es el mismo. ¿No? ¿Por qué de repente un árbol, ¿sí? Da esta vuelta así, ¿no? Es decir, no crece derecho, ¿no? Sino da esta vuelta. ¿Por qué? Pues es que fíjense que el árbol habla con el sol. El árbol habla con la luz. Dice, vida es expresión, sí, querido amigo. No tengo trato directo. Bueno, pues entonces hago esto. Lo dijiste muy bellamente, gracias, Luis. Es expresión. Dice, lo que sé es que pues, tenemos que aprender otra vez, queridos amigos, ¿no? Y quizá con esto terminamos el día de hoy. No hemos aprendido a hacer. Y ustedes me preguntarán, oye, ¿y algún día? ¿Sí? Y entonces termino la sesión releyendo lo siguiente. Al hombre, el ser humano, le queda abierta la pregunta de si encontrará lo destinal y adecuado a su esencia, aquello que responde a dicho destino. Lo que tenemos que hacer, queridos amigos, ¿sí? Es aprender a preguntar.